Es posible que en el siglo XXI mi nombre, Antonio Bañuls, no le diga a usted mucho, pero si hubiera vivido hace unos 400 años no le resultaría tan desconocido, ya que fui mayordomo de los reyes de España Felipe III y Felipe IV. La forma como entré al servicio de Su Majestad se debió a un suceso que está envuelto un poco en la leyenda y en lo anecdótico. Para ser breve le diré que fue durante una partida de pilota valenciana que Su Majestad el Rey Felipe III jugó en Xàbia contra el Marqués de Denia en una de las pocas visitas que realizó al marquesado. En un momento de la partida hubo una jugada polémica en la que el rey expulsó la pelota fuera de la pista. Fue un momento de tensión en el que nadie se atrevía a decirle al monarca que había sido falta suya. Finalmente yo me adelanté, con mucha diplomacia, dije aquella frase famosa que ha pasado a la historia. Majestad, usted no ha cometido la falta, ha sido la pelota la que se ha salido de la pista. Gracias a este gesto me gané la simpatía del monarca. Desde aquel momento mi vida cambió radicalmente y quedó ligada para siempre a la historia de esta villa. El edificio ante el que se encuentra fue mi residencia y hoy en día es uno de los más representativos de la población. El hecho de estar al servicio de Su Majestad me permitió, por un lado, costearme lo que en aquel tiempo podía bien considerarse un pequeño palacio, y por otro, relacionarme con personalidades influyentes de la época, algunos de los cuales, como el duque de Villahermosa, el duque del Infantado o Ferrán de Borja, virrey de Valencia, me hicieron el honor de alojarse aquí en varias ocasiones. A lo largo del tiempo, los diferentes propietarios que tuvo mi palacio realizaron una serie de modificaciones de acuerdo con sus gustos personales. La más importante fue la que se hizo en el siglo XIX, en la que rebajaron y ampliaron el arco de medio punto de la entrada y los ventanales dejando los porches y la cornisa superior tal y como yo los hice. En el interior, sin embargo, ha habido muchos cambios y solamente se conserva el pavimento original de la sala 6, con baldosas de barro y mocadorets en verde y blanco. Para mí, es una satisfacción ver que lo que en otro tiempo fue mi residencia, hoy es el Museo Municipal, donde si lo desea, puede usted conocer interesantes aspectos de la historia de nuestra villa que abarcan desde el siglo VII antes de nuestra era al siglo XIX de nuestra era.